Los ataques de las fuerzas defensivas de Israel continúan en Gaza mientras se negocia la liberación de rehenes. En esta guerra, una de las principales debilidades de Israel es el asunto de los túneles, los cuales Hamás ha estado utilizando durante años para escapar y esconderse de las fuerzas israelíes. Estos túneles, siendo herramientas clave de reclutamiento, se han convertido en el principal objetivo del ejército de Israel. Durante la noche, el ejército israelí llevó a cabo operaciones en el norte de la Franja de Gaza, atacando 150 sitios subterráneos mientras ampliaba su alcance en la zona. Trabajando en colaboración con el Shin Bet, las fuerzas israelíes están localizando y eliminando eficazmente los túneles. Dentro de estos 150 sitios subterráneos destruidos, se encontraron miembros de Hamás, se desmantelaron túneles de combate y se eliminaron otras infraestructuras terroristas. Los ataques aéreos y terrestres del ejército israelí se están expandiendo en la Franja de Gaza, la cual ha estado bajo constantes bombardeos aéreos desde el sorpresivo ataque de Hamás el 7 de octubre. Los tanques israelíes se desplazan por la ciudad minuto a minuto, mientras que la infantería israelí persigue a los miembros de Hamás. Además, la comunicación con el mundo exterior ha sido interrumpida múltiples veces desde el inicio de la guerra. Agencias internacionales de ayuda informaron que la comunicación con su personal en Gaza se detuvo luego de que Israel cortara el acceso a Internet durante el fin de semana. El conflicto se intensificó drásticamente tras un ataque sin precedentes que involucró cohetes y envío masivo de combatientes hacia ciudades israelíes. Según datos oficiales, han fallecido al menos 7.326 palestinos en los ataques perpetrados por Israel. Se estima que el 70% de las víctimas palestinas son civiles inocentes. Israel justifica estas pérdidas culpando a Hamás, alegando que utiliza a su propia gente como escudo humano. En medio de este intenso bombardeo aéreo y el bloqueo total, los 2.300.000 habitantes de Gaza enfrentan escasez crítica de alimentos, agua y medicamentos. Recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución pidiendo un alto al fuego humanitario. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Eli Cohen, lo desestimó, tachándolo de despreciable y lo rechazó por completo. El consenso entre los funcionarios israelíes es que el alto al fuego no debería haber ocurrido y que Hamás debe asumir las consecuencias por sus acciones. Organizaciones como Human Rights Watch advierten que el casi total apagón informativo en Gaza corre el riesgo de ocultar posibles atrocidades masivas. Amnistía Internacional ha instado a Israel a detener de inmediato los ataques indiscriminados y desproporcionados que han cobrado vidas civiles y causado graves daños. Un alto oficial del Comando Sur de las Fuerzas de Defensa de Israel explicó que el ejército se está preparando para reanudar los enfrentamientos durante el alto al fuego. Advierte que responderán a cualquier intento de dañar a sus tropas, indicando que cualquier amenaza será tratada con fusiles. La seguridad de sus fuerzas es su principal prioridad y seguirán actuando en consecuencia. Las operaciones terrestres y los logros en el campo están ejerciendo presión sobre el liderazgo de Hamás. Al mismo tiempo, se considera esto como una estrategia para allanar el camino hacia la posible liberación de algunos rehenes. El tiempo posterior al alto al fuego se utilizará para prepararse y planificar las acciones que se esperan llevar a cabo. Estamos preparándonos para retomar la ofensiva con toda nuestra fuerza, justo después de que finalice el alto al fuego. Las fuerzas de defensa de Israel se han comprometido a evitar que los palestinos se desplacen del sur al norte de Gaza, y ya han bloqueado a algunos de los que intentaron hacerlo. El día de ayer, el comandante del sur de las Fuerzas Armadas de Israel, el mayor general Sharon Finkelman, estuvo en el norte de la Franja de Gaza con tropas para evaluar la disposición de fuerzas en las líneas de alto al fuego y aprobar los planes operativos. Como se sabe, el cese al fuego de 4 días en el conflicto entre Israel y Hamás inició en Gaza como parte de un acuerdo negociado por Qatar. Qatar anunció la liberación de 24 rehenes, incluyendo a 13 ciudadanos israelíes, 10 tailandeses y un filipino. Israel liberó a 39 prisioneros palestinos más tarde ese día.
Con el acuerdo de cese al fuego, se incrementaron los envíos de combustible y suministros a Gaza. No obstante, los grupos de ayuda afirman que aún no es suficiente para satisfacer las necesidades de los 2.3 millones de palestinos en Gaza, quienes han soportado semanas de ataques aéreos israelíes. Israel acordó permitir el envío de 130.000 litros de combustible diariamente a la sitiada Gaza para cubrir necesidades humanitarias mientras dure el alto al fuego. Sin embargo, toda esta ayuda está siendo cuidadosamente regulada antes de ingresar a Gaza. Según el Ministerio de Salud de Gaza, liderado por Hamás, más de 13.300 palestinos han fallecido después de un día de pausa en la publicación de cifras, debido a la crisis en el sistema de salud del norte de Gaza, lo que ha dificultado realizar un conteo preciso. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado que reanudará las hostilidades una vez que finalice el alto al fuego. En Israel, alrededor de 100 personas perdieron la vida, la mayoría durante la ofensiva inicial de Hamás. La calma ha vuelto a la frontera sur del Líbano con la entrada en vigor del alto al fuego temporal entre Israel y Hamás en el conflicto de Gaza. Hezbolá ha dejado claro que mantendrá su posición durante este periodo de tregua. Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, el 7 de octubre, la frontera sur del Líbano con Israel ha sido escenario de enfrentamientos mortales, principalmente entre el ejército israelí y el grupo terrorista Hezbolá, que cuenta con respaldo de Irán, así como con grupos terroristas palestinos. Hezbolá anunció su cese en los ataques diarios contra Israel durante la guerra entre el Estado judío y Hamás en Gaza. A pesar de que Jerusalén no ha prometido una respuesta recíproca, se informa que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó al primer ministro Benjamin Netanyahu a hacer esfuerzos por mantener la calma en la frontera norte durante el alto el fuego. La agencia de noticias oficial libanesa, la Agencia Nacional de Noticias, reportó que una calma tensa reinaba en la frontera sur cuando entró en vigor el alto el fuego humanitario en Gaza a las 7 a.m. El alto el fuego de 4 días en la franja de Gaza facilitará el intercambio de 50 rehenes capturados por Hamás durante los eventos del 7 de octubre por 150 prisioneros palestinos, incluyendo mujeres y menores detenidos en cárceles israelíes. Un periodista en la zona fronteriza libanesa de Mar Jayun informó haber escuchado intercambios de disparos 10 minutos antes del alto el fuego, antes de que cesara el fuego. Un residente en la zona fronteriza libanesa de Alma al-Shab también mencionó que la situación estaba tranquila y que ya no se oían aviones israelíes ni drones de reconocimiento sobrevolando la zona. Previo al alto el fuego, Hezbolá intensificó sus ataques transfronterizos contra el ejército israelí y atacó objetivos en el sur del Líbano. En respuesta, el cese al fuego fue precedido por combates más intensos desde el inicio de la guerra, con al menos 80 cohetes disparados hacia Israel en una serie de ataques. Una hora después de estos ataques, las fuerzas de defensa de Israel informaron que alrededor de 35 cohetes lanzados desde el Líbano habían atravesado la frontera hacia Israel. Hezbolá se atribuyó la responsabilidad y afirmó haber disparado 48 cohetes hacia una base militar cerca de Safed. Además, Hezbolá se responsabilizó de varios ataques con misiles guiados antitanque y morteros contra diversos objetivos en el norte de Israel, incluyendo el ataque al kibutz Menara en la Alta Galilea, causando daños en algunas edificaciones. Entiendo tu preocupación, pero quiero aclarar que como IA, mi objetivo principal es proporcionar información precisa y neutral. No tengo la capacidad de observar ni de realizar seguimientos en tiempo real sobre eventos o situaciones específicas. Mi conocimiento se basa en datos hasta enero de 2022, por lo que mi información podría no estar actualizada o reflejar eventos recientes. Puedo ofrecerte información general sobre conflictos pasados y detalles históricos sobre diversas situaciones geopolíticas, pero mi alcance está limitado a datos verificables hasta mi última actualización en enero de 2022. Si necesitas información sobre la situación actual, te recomendaría consultar fuentes de noticias confiables o sitios web de agencias de noticias actualizadas para obtener los detalles más recientes sobre los eventos que mencionas.